Dando continuidad a nuestro ciclo de las 4 conferencias, vamos a abordar el segundo tema, el control jurisdiccional y el control prevalente. Se tratará en esta segunda conferencia el tema del régimen probatorio, abordando aspectos relevantes de los medios de prueba que son propios del proceso de responsabilidad fiscal, cuáles son el informe técnico y la visita especial. Se verá cómo eran muchas las dificultades que se tenían frente a los informes técnicos antes de la expedición de la Ley 1474 del año 2011, en donde se buscaban asimilarlos a los contemplados en el procedimiento civil, para tratar de desestimar o señalar que se trataban de pruebas periciales que las Contralorías disfrazaban como informes técnicos. Igualmente se abordará el tema de la visita especial, la cual fue considerada por algunos sujetos de control como abusos de poder por parte de los entes de control, incluso señalando que se practicaba cual si fuera una inspección judicial. Por tanto, es importante ver desde la experiencia probatoria cómo este medio probatorio estableció en el artículo 31 de la Ley 610 del año 2000. Se constituye en una herramienta fundamental para el recaudo de documentos y testimonios en compañía de los llamados apoyos técnicos por funcionarios del mismo ente de control. Por otra parte, continuando con las modificaciones al control fiscal, en esta segunda parte de la conferencia haremos énfasis en el hecho de que las Contralorías territoriales conservan sus competencias, pero de forma concurrente con la Contraloría Nacional, por lo que podrá el ente de control superior asumir la continuación de las actuaciones que adelantan las territoriales, comprendiendo las auditorías, las actuaciones especiales, las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal e incluso los procesos de cobro coactivo. Sin embargo, los contralores territoriales podrán prescribir los procedimientos técnicos de control, los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de los fondos o bienes públicos e indicar los criterios de la evaluación financiera operativa y de resultados que deberán seguirse dentro de su área de la competencia. Aunque esto se dará sin perjuicio de la facultad de unificación y estandarización de la vigilancia y el control fiscal que le corresponde al Contralor General de la República. Igualmente, se hablará del control prevalente, el cual puede ser ejercido por la Contraloría Nacional a través de diferentes modalidades, siendo de resaltar las intervenciones funcionales de oficio y la excepcional, en razón a que se despidió por parte del señor Contralor General de la República la resolución número 0767 del 24 de julio del presente año, que regula estos dos mecanismos de control prevalente y vigilancia fiscal. Por lo anterior, los temas que tratará la doctora Gloria Liliana Rodríguez en la próxima conferencia son el régimen probatorio del proceso de responsabilidad fiscal, control jurisdiccional de los fallos con responsabilidad fiscal, competencias de la Contraloría General de la República y territoriales, intervención funcional de oficio e intervención funcional excepcional. Quiero darle nuevamente la bienvenida y el uso de la palabra a nuestra invitada, la conferencista, la doctora Gloria Liliana Rodríguez. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, doctora Julie. Bueno, pues continuando con esta segunda conferencia, vamos a hablar, digamos, no tanto del régimen probatorio, sino como de los medios de prueba más relevantes y más importantes que tiene el proceso de responsabilidad fiscal. Porque hablar de todo el régimen pues sería
como un tema de mucho tiempo y de muchas horas, pero pues trataré de ser concreta por lo menos con el informe técnico y la visita especial, que son los medios probatorios especiales que nosotros tenemos, ¿sí? No sin recordar que dentro de la ley 610 hay todo un título de derecho probatorio donde hablamos del artículo 22 hasta el artículo 32 sobre la prueba, frente a los cuales pues podemos resaltar los principios que rigen la prueba en el proceso de responsabilidad fiscal, pero pues en generalidad son más de 30 los principios que se deben respetar, solo que la ley 610 nos trae como los principios especiales diciéndonos que hay libertad de pruebas. Eso significa que cualquier medio probatorio que se encuentre legalmente reconocido en una norma puede ser traído al proceso de responsabilidad fiscal. Y lógicamente, pues nuestra fuente normativa es el Código General del Proceso, donde a partir del artículo 164 tenemos el régimen probatorio y que se acomoda o se rige a nuestro proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con la naturaleza del proceso. Entonces, no quiere decir que todas las normas del Código General del Proceso pues nos apliquen a nuestro procedimiento, sino que en cuanto guarden relación con la naturaleza, porque así lo dice el artículo 66 de la ley 610. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una inspección judicial, nosotros no necesitamos acudir a la inspección judicial porque primero esto no es una diligencia judicial, sino es una visita administrativa. Para eso, la misma ley en el artículo 31 nos ha traído la visita especial. Y tampoco acudimos a lo que son las pruebas periciales. Si se practica una prueba pericial, pues tendremos que acudir al Código General del Proceso, pero realmente lo que nosotros hacemos son informes técnicos que han sido muy criticados diciéndonos que nuestros informes técnicos son pruebas periciales, pero es una prueba autónoma que nos da el Estatuto Anticorrupción. Entonces es una prueba que nosotros con toda la confianza del caso podemos practicar y no necesariamente podemos estar diciendo que nos van a decir que es una prueba pericial. Entonces, haciendo una introducción, tenemos si hay libertad probatoria, pues dentro de nuestro proceso vamos a encontrar el testimonio, vamos a encontrar el dictamen pericial, vamos a encontrar las pruebas documentales, la prueba de indicios, el informe técnico que es especial del 117 del estatuto y la visita especial que está en el artículo 31. Hay otra prueba que es la confesión, que todos los tratadistas y todo el mundo señala que la confesión en materia administrativa pues no tiene cabida porque la carga de la prueba la tiene el Estado. Entonces, si nosotros tenemos la carga de la prueba, a nosotros de nada nos sirve que X o Y presunto responsable confiese haberse quedado con los recursos y no paga, porque nosotros lo que pretendemos es el pago. Entonces, esa confesión en materia de responsabilidad fiscal nos sirve para practicar pruebas de oficio, ¿sí? Que corroboren lo que él está diciendo, pero si yo tengo 10 implicados y uno confiesa, no significa que porque confesó, entonces lo voy a desvincular del proceso de responsabilidad fiscal o ya le voy a fallar y solo voy a desvincular a los demás, perdón, o voy a desvincular a los demás presuntos y me va a quedar solo con el que confesó. No, teniendo en cuenta la carga de la prueba, pues yo tendría que seguir investigando hasta que pueda proferir un fallo con responsabilidad fiscal individualizando a cada presunto, porque pues es más fácil que 10 personas me paguen a que me pague una sola solo porque él se inculpa. Entonces la confesión tiene, digamos, una connotación especial, aunque cuando veamos allá, cuando la Contraloría aplica beneficios para las personas que confiesen, entonces en ese determinado momento la confesión puede tomar fuerza si prueba realmente lo que está diciendo, sí, pero esa confesión no es solo decir que yo me apropié de los recursos, sino que esa confesión también tiene que ir encaminada a aportar pruebas, a señalar quiénes tienen los recursos, cómo ocurrió, como a dilucidar las circunstancias del proceso. Entonces, en determinado caso, esos beneficios podrían ser el archivo para esa persona, pero pues lo vamos a ver en una próxima conferencia más a fondo para que lo podamos entender, porque es una nueva figura que introduce la confesión como medio probatorio, pero para efectos de los beneficios por colaboración de los presuntos responsables dentro del proceso. Cuando seguimos mirando los artículos que le señalaba de la ley 610, también encontramos un artículo muy importante que a los operadores fiscales se nos olvida un poco, y es que la apreciación de las pruebas se debe hacer de manera integral, ¿cierto? En conjunto.
Y esa apreciación no puede ser aislada ni como a uno le parezca, sino que tiene que obedecer a las reglas de la sana crítica y la persuasión racional. Una vez se pregunta, bueno, ¿usted qué entiende por una regla de la sana crítica? Entonces, no, es un razonamiento. No, pero ¿qué es realmente? Es la aplicación de ciertas normas que existen o ciertas situaciones que cualquier persona, al tenerlas en cuenta, llegaría a la misma conclusión que usted llega, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos también de la persuasión racional, estamos hablando de que esas pruebas, al valorarlas en conjunto con las reglas de la sana crítica, pues nos van a llevar al convencimiento de lo que realmente o pudo haber pasado, porque nosotros nunca sabremos si en materia probatoria llegamos a la verdad o no llegamos a la verdad, porque como decía Carneluti, la verdad está allá en los hechos. Sí, puede que tratamos de reconstruirlos y llegar a una verdad, pero no vamos a llegar siempre a una verdad. En cambio, lo que está en nosotros es esa certeza, y esa certeza hace relación a la persuasión racional. Entendiendo por prueba, porque también cuando uno pregunta, dice, voy a decretar pruebas, no es decreto de pruebas, es decreto de medios probatorios, porque prueba y medio probatorio es distinto. La prueba es un elemento, una convicción o una razón que se extrae de un medio probatorio para llegar, digamos, llevar al convencimiento al funcionario de conocimiento de lo que realmente debe decidir dentro de un proceso de responsabilidad fiscal. Esa definición no es mía, esa definición es del doctor Parra-Quijano, cuando nos dice es un elemento, es una razón, es un argumento. Entonces la prueba es algo que se desprende de esos medios probatorios, pero no es un testimonio, no es una prueba pericial, sino es una razón, un elemento que yo extraigo precisamente de dónde, de esos medios probatorios. Entonces por eso aquí pues les dejo como para que recuerden siempre qué es la prueba, que es un medio probatorio que es distinto y realmente también lo difícil o lo distinto, que es que ya lo más complicado que es probar. Y entonces aprobar no es practicar una cantidad de medios probatorios, sino decretar y practicar los medios de prueba que le interesan realmente al proceso, llenando los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, y que de esos procesos, de esa forma, ¿cómo voy a probar? Que yo le aporte al proceso un argumento extraído de un medio probatorio y que ese argumento se pueda cotejar con los demás argumentos que se extraen de otros medios de prueba para así llegar al convencimiento de lo que realmente hay que decidir dentro de un proceso. Y también pues se nos olvida esos principios de conducencia, pertinencia y utilidad, entonces valga la pena recordar que cuando a usted le piden o le solicitan pruebas dentro de un proceso, usted tiene que analizar esos tres elementos. Yo he visto autos donde ni siquiera se mencionan, ni siquiera se tienen claros y simplemente se rechazan las pruebas porque sí. Entonces resulta que yo tengo primero que mirar si los medios probatorios fueron solicitados con un objeto, porque ese objeto por el cual se piden es el que me va a permitir a mí evaluar esos tres principios que me permiten o practicarlas o rechazarlas. Recuerden que la conducencia hace relación a la idoneidad legal de ese medio probatorio. ¿Qué significa la idoneidad legal? Y es que si yo quiero probar que esta casa es mía, pues yo no puedo traer tres testigos que digan que esta casa es mía. ¿Por qué? Porque la ley le ha creado, digamos, unos requisitos solemnes de que la propiedad solo se prueba con el certificado de tradición y libertad. Entonces, traer tres testigos para que digan que esta casa es mía, eso es inconducente, es contrario a la ley, porque no es una prueba idónea legalmente que me pueda probar que esta casa es mía. Entonces, cuando yo miro si un medio probatorio es conducente o no, pues es lo mismo. Si usted me viene a probar con una prueba pericial, cómo, digamos, en qué condiciones me entregaron un contrato, ¿cierto? Pero resulta que esa prueba pericial no me dice nada porque ya la obra cambió y ya no se puede ver ni los rasgos de lo que tenía la obra, pues eso es inconducente porque ya la obra ha cambiado. Si usted me va a decir que la carretera fue pavimentada
y que necesita una prueba pericial y ya han pasado 2 reparaciones por encima de ese pavimento, pues eso va a ser muy difícil de probar. Entonces es una prueba inconducente. La prueba conducente serían los medios probatorios documentales que dieron cuenta de que de las condiciones en que se entregó esa carretera cuando se le hizo el mantenimiento o el pavimento. Entonces, eso hace relación a decirle a la persona que no le puedo aceptar la prueba pericial, teniendo en cuenta que no podría probarse nada de eso, que la única forma que podría hacerlo sería con los documentos. Cuando yo hablo de pertinencia, también tiene relación a que si yo me piden un contrato que no tiene nada que ver con mi proceso, pues yo la voy a rechazar también por inconducente, porque no tiene sentido de que yo practique una prueba que no tiene pertinencia, es inútil, es como venir y nosotros estamos hablando de pruebas y alguien venga a hablarnos de impuestos o hacer una opinión sobre impuestos, eso es impertinente porque no tiene relación con la prueba. Y la utilidad de la prueba, que es el otro principio que nosotros debemos examinar cuando practicamos pruebas, hace relación a que ese medio probatorio signifique algo. Y que aun cuando signifique algo, de pronto ya reposan el expediente, entonces, ¿para qué me voy a desgastar decretando pruebas que ya reposan el expediente, que se constituyen en pruebas superfluas? Porque ya están en el expediente, entonces le voy a decir, qué pena, pero pues esa prueba ya está en el expediente a folio tal, pues o la prueba no me conduce a nada porque puede ser conducente, pertinente, pero no útil de pronto, porque yo ya tengo probada esa situación en el proceso, entonces, ¿para qué la voy a traer? Entonces, ahí hay que tener en cuenta como esas 3 definiciones distintas y entonces, lo que es la prueba, que es un argumento, una razón que se extrae del medio probatorio, el medio probatorio sería la herramienta que se utiliza para extraer para traer al proceso razones y argumentos, y probar sería valorar en conjunto todos esos medios probatorios y tener una conclusión, un argumento que me va a servir a mí de fundamento. También hay que tener en cuenta que nosotros cuando el Consejo de Estado nos revisa nuestras providencias, al Consejo de Estado no le importa qué medios de prueba usted decretó para llegar a la conclusión que llegó para proferir un fallo con responsabilidad fiscal. Lo que realmente le importa al Consejo de Estado es que cuando él valora esos medios probatorios, llegue a la misma conclusión que usted llegó. Entonces, si él mira el movimiento de los recursos, el flujo de los recursos y todo lo que usted aportó al proceso, cuando él haga la relación de la sana crítica, pueda llegar a la misma conclusión. Eso es lo que le importa realmente al Consejo de Estado. Incluso hay una sentencia, no sé si la coloqué acá, tal vez no, que dice que lo único que se deben preguntar los funcionarios que toman decisiones es si realmente tienen una convicción íntima de lo que están haciendo. Entonces, esa convicción, perdón, íntima me lleva a mí a buscar o a señalar si los medios probatorios me dieron esas razones o esos argumentos para yo estar segura de lo que estoy diciendo, pero tampoco es simplemente frente a mi lógica o mi razón, sino frente a las reglas de la sana crítica, entendiéndose como que cualquier persona pudiese llegar a la misma conclusión. Entonces, para eso nos dice que las reglas de la sana crítica son las del correcto entendimiento humano, que son variables, que son contingentes, ¿cierto? Con relación al espacio y al tiempo. ¿Qué significa? Las reglas de la sana crítica en un país distinto a Colombia pueden ser de una forma y aquí ser de otra forma. ¿Por qué? Porque de pronto las costumbres son distintas, las situaciones distintas. Entonces, cuando la definición hace relación a que son variables y contingentes, pues dependen del lugar donde se vayan a aplicar, del derecho que rija en ese país o de la evolución que se ha dado. Ustedes ven que hay cambios jurisprudenciales, así hay cambios de normatividad. Entonces, por eso esas reglas de la sana crítica van cambiando. Sin embargo, siempre serán las mismas, como es las reglas de la experiencia, las de la libre convicción, las reglas de la lógica, el método científico, las reglas de la experiencia, bueno, ya las había señalado, o las de la persuasión racional. Entonces, cuando, por ejemplo, uno mira el libro del doctor Parra Quijano, él da un ejemplo que es, pues, es penal, pero es que es entendible, es un ejemplo gráfico para entender qué es la sana crítica. Él dice que se está interrogando a una persona que le causó la muerte a otra y se le pregunta que relate las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron esos hechos. Y la persona responde, pues, la verdad yo no lo maté,
La verdad fue que ese señor se vino contra mí con una navaja, entonces yo saqué la mía, la puse así y él se vino contra mi navaja 33 veces, pero realmente yo no lo maté. Entonces el doctor Parra Quijano da ese ejemplo para decir que esa sonrisa que le ha producido a usted ese tema significa sana crítica, que su mente ya empieza a ser una sana crítica, porque pues no es lógico que una persona vaya y se autoapuñale con el puñal de otro hasta causarse la muerte, ¿cierto? Entonces eso ya no está dentro de la regla de la sana crítica de la lógica, pero no sería suficiente para yo condenar a esa persona por homicidio. Yo tendría que recaudar otros medios de prueba que me den razones y me den argumentos de por qué o de cómo fue que sucedieron esos hechos. Entonces, si yo llamo a los testigos van a tener dichos distintos, porque el testimonio como tal es la declaración que hace un tercero que es ajeno al proceso, pero que va a relatar hechos que le constan, ya sea que conoció directamente o indirectamente porque los percibió con sus sentidos o los escuchó de oídas, entonces serían testigos directos y testigos de oídas. Entonces, cada uno me va a dar un relato y me va a decir, no, a mí me contaron que estaban asesinando a una persona allá en la esquina y yo corrí y ya lo vi en el suelo. Entonces, un testigo de oídas. Si yo me voy y le digo a otro, me dice, no, la verdad es que ese señor se fue a atacar al otro y el otro lo único que hizo fue defenderse, pero pues no, tampoco le dio 33 puñaladas, eso no es cierto. ¿Sí? Los amigos de la persona que causó la muerte a la otra. Y tendrá así distintos testimonios que tendrá que valorar de acuerdo a esas reglas de la lógica. Entonces yo digo, no, pero es que este es el hermano y me está diciendo eso. Pues claro, es un testigo sospechoso de los que la ley llama testigos sospechosos por motivos de parentesco, de amistad o de interés. Entonces, pues él va a pensar, no, no puedo darle toda la credibilidad a este testimonio. Y así va a ser con cada uno de los medios de prueba, porque cada uno de los medios de prueba tiene una forma distinta de ser valorado. Recuerden que los medios de prueba tienen que cumplir 3 requisitos de existencia, validez y eficacia, que hacen relación a que puede que el medio probatorio exista, pero si usted toma un testimonio sin haberlo decretado antes, haberle avisado a las partes el lugar, la hora en la que iba a recepcionar, pues existe, pero no es válido, porque la validez hace relación a esos requisitos sustanciales de ley que tendrían que estar dentro del medio probatorio para que tenga validez, para que tenga validez. Y el de eficacia sí ya es otro requisito que nace cuando usted ya ha practicado la prueba y es cuando usted lo valora. El testigo era idóneo, estaba bajo el influjo de alguna sustancia que no le permitiera libremente expresar lo que estaba diciendo. El testigo tiene parentesco, no tiene parentesco. Todas esas situaciones hay que criticarlas y hacerlas. Entonces, por eso a veces cuando uno mira las providencias, uno se aterra y uno dice, pero aquí no parece que se hubiese dado esa crítica necesaria al medio probatorio, uno por uno. Hay una tutela, que es la tutela 100 del año 98, que esa tutela es bastante interesante y es la que nos dice que la prueba tiene que ser sopesada, comparada, prácticamente nos dice así como que manosele hasta donde más pueda y sáquele y exprímale todo lo que pueda para usted poder tomar otros medios de prueba, hacerle lo mismo y luego comparar todos esos argumentos para poder establecer la verdad. Entonces, esas situaciones también aplican en nuestro proceso, porque es que estamos hablando de las pruebas, estamos hablando del régimen probatorio aplicable en el proceso de responsabilidad fiscal. Y no solo hace relación a qué es un testimonio, que es una prueba pericial, sino también hace relación a ese proceso mental que nosotros tenemos que llevar a cabo. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, el doctor Parra Quijano, él dice, bueno, como los testimonios también todos me llevan por un lado, me llevan por el otro, yo no podría probar todavía el dicho del Señor, porque es que el dicho del Señor no es un medio probatorio, eso es un mecanismo de defensa que él tiene. Listo, me voy a la prueba pericial. Y cuando me voy a la prueba de medicina legal, pues encuentro que el Señor tiene puñaladas hasta debajo de la planta de los pies. Pues eso ya me desdibuja el dicho de su defensa y me desdibuja ciertos testimonios que ya quedan descartados y cuando yo ya valoro en conjunto todo, puedo tomar una decisión. Entonces, básicamente y de forma rápida para poderlo hacer dentro de este contexto, esos serían como los elementos principales. Tener en cuenta conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas para negarlas, ¿cierto?
porque sobre esos mismos puntos es que el apelante para el recurrente sobre la prueba que yo rechazo me va a discutir a mí. Exigirles el objeto de la prueba, porque es que yo no puedo presumir. ¿Para qué quiere usted la prueba? Me pidió la prueba del testimonio de don Andrés Bello, pero no me dice para qué, ni por qué, ni de dónde sale, porque ni en el proceso ha sido mencionado. Entonces yo se lo tengo que negar, ¿sí? Y usted me tiene que explicar para qué lo quiere. Y porque si usted no me explica, yo cómo le voy a decir que es conducente, cómo le voy a decir que es pertinente o es útil si no tengo ni idea. Entonces, los presuntos responsables ahora nos aplican el artículo 40 del CEPACA, que dice que las pruebas se pueden solicitar sin ningún requisito de nada, pero es que resulta que esa norma no nos aplica porque ya está hablando de un procedimiento administrativo común o general. Nosotros tenemos que aplicar es el Código General del Proceso, que nos dice a nosotros que las pruebas deben ser pedidas con unos requisitos, porque estamos hablando de un régimen serio, nada menos y nada más estamos hablando de los recursos públicos y el patrimonio de la, perdón, y del patrimonio también de la persona, de que vamos a responsabilizar por la pérdida de esos recursos. Entonces, conducencia, pertinencia, utilidad, las pruebas pedidas con los requisitos que el Código General del Proceso exige y tener en cuenta los requisitos de existencia, validez y eficacia. Una vez se encuentran pruebas en los procesos de responsabilidad fiscal que fueron adelantados en la indagación preliminar, pero en el auto de apertura del proceso nunca se dijo que esos medios probatorios quedaban incorporados al proceso. Y la jurisprudencia me dice a mí que la indagación preliminar es excepcional, se practica si es necesario, y que no hace parte del proceso. Entonces, ¿yo cómo voy a fallar con pruebas de la indagación preliminar que nunca fueron trasladadas al proceso de responsabilidad fiscal para que cumplieran con los requisitos sustanciales de ley y la contradicción y el derecho de defensa frente a esos medios de prueba? Entonces, ni siquiera son pruebas sumarias, que las pruebas sumarias hacen relación a esas pruebas que necesitan ser contradichas o que necesitan ser soportadas con otras pruebas. Entonces, todos esos temas hay que tenerlos claros. La prueba anticipada, la que yo traslado de otro proceso, también tiene que tener unos requisitos especiales. Pero ahí podría quedarme hablando del régimen probatorio, pero pues eso requiere como una charla más de más tiempo. Entonces, por eso yo solo les voy a hablar de lo que corresponde a los informes técnicos y a la visita especial. Iniciando con el informe técnico, podemos decir que es un medio de prueba por medio del cual ponemos a nuestros propios funcionarios o a entidades públicas para que desde su óptica especializada nos rindan un concepto técnico que puede ser científico o artístico, porque son conocimientos que escapan al conocimiento de nosotros los funcionarios. Claro que si aún yo fuese, por ejemplo, ingeniera civil, a la vez abogada, y estuviera decidiendo sobre un proceso, yo no podría aplicar el conocimiento privado que tengo del tema porque necesito llegarlo al proceso con una prueba técnica. Entonces yo no podría decir, no, realmente esa obra no tiene las normas de sismoresistencia porque de acuerdo a mi profesión como ingeniera civil, no podría hacerlo. ¿Sí? Yo solo estoy ahí para decir lo jurídico y si yo necesito algo que es técnico, especializado dentro del proceso, tengo que traer un técnico, un apoyo técnico que rinda ese informe para que las personas puedan presentar contradicción frente a ese informe, se les responda y solo así el medio probatorio tendría como tal la validez necesaria para tener fuerza como medio probatorio en el proceso. Entonces nosotros recordemos que en el informe técnico, pues es técnico precisamente, así como yo no me puedo meter como funcionario jurídico a lo técnico, el técnico jamás tampoco podrá inmiscuirse en el tema judicial. Entonces, uno acostumbra a ver algunos informes técnicos donde le dicen al experto en el tema, dígame cuánto es el daño patrimonial. Pues el daño patrimonial, qué pena, pero lo tiene que usted como funcionario público decantar. Una cosa es que usted le diga, dígame cuánto suman las obras inconclusas. O dígame qué ítems de ese contrato se cumplieron y cuáles no, y cuantifíqueme el valor de las obras. Eso es distinto a decirle al perito, perdón, al funcionario de apoyo técnico,
a que me calcule el daño y me diga quién posiblemente lo causó. Eso no se puede hacer. Entonces, afortunadamente creo que ya hemos ido avanzando y hemos dejado eso atrás, pero todavía hay informes técnicos que tienen ese contenido, donde ni siquiera se les hace un cuestionario a los apoyos técnicos, sino se les deja en libertad para que ellos vayan, visiten una obra y digan lo que ven, ¿sí? Pero por lo menos uno podría direccionar de una u otra forma al menos un cuestionario y decirle que dentro de su informe técnico pues señale las situaciones que desde su conocimiento específico podrían estarse viendo de forma irregular, pero nunca podría yo decirle que emita juicios de valor, ni decirle que me calcule los elementos, que me diga cuánto es el daño, sino simplemente dígame cuál es la diferencia entre esto y esto. Es una forma distinta de decirlo, pero es una forma en que usted después podría apartarse de ese informe técnico. Ya la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado han señalado que el perito de peritos de un proceso es el abogado que resuelve, ¿sí? Porque así yo no sea técnico, me van a dar informe. Y ese informe yo lo tengo que entender. Así yo no sepa leer estados financieros, pues tengo que aprender, porque yo voy a tomar la decisión, porque soy yo el que voy a hacer las reglas de la sana crítica. Y el informe técnico también se ha tomado en las contralorías como si fuera la única prueba. Y resulta que cuando hablamos de la valoración probatoria no nos puede olvidar que aquí no existe una tarifa legal. Si yo solo digo que hay un daño patrimonial porque el informe técnico lo dice, pues yo estoy violando la actual valoración de la prueba, que es la valoración científica de la prueba y en conjunto, de forma racional, para llegar a una decisión. Por eso se critica mucho cuando se habla de la prueba reina, es que hasta en penal se habla de la prueba reina y se apareció la prueba reina, que era el arma homicidio, pero resulta que esa no es una prueba independiente. Esa prueba necesita también de otras pruebas que corroboren que esa es el arma con la que se asesinó a una persona, ¿cierto? Existen las balas encontradas en el cuerpo, las estrías que dejó el cañón, la pólvora, la distancia, todo tiene un conjunto. Entonces, aquí tampoco yo he escuchado a compañeros que dicen, es que la prueba reina es el informe técnico, ¿no? ¿Cuál prueba reina? Aquí no existe pruebas reinas, aquí las pruebas se valoran en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, porque así lo dice la ley 610. Cuando hablamos del informe técnico, también tenemos que tener en cuenta que este informe técnico debe rendirse de una manera técnica y que dependiendo como usted lo rinda, también va a ser atacado. Entonces debe tener, digamos, unos contenidos y pues nosotros dentro de la Contraloría hemos sacado como unos ítems donde podemos decir cómo podría rendirse un informe técnico. Lógicamente ustedes pueden tener otros métodos y otras formas, pero pues yo les dejo aquí como una metodología o digamos como unos puntos claros que debería contener ese informe técnico, recomendándoles siempre que por lo menos cuando se firme el informe técnico, el funcionario no diga profesional especializado número 4 o grado 4, sino que diga contador, ingeniero civil, su profesión, porque precisamente a usted no se le está designando a rendir un apoyo técnico por el cargo que tenga, sino por el conocimiento específico que usted pueda tener. ¿Qué dificultad hemos tenido aquí en la Contraloría? Pues nosotros a veces nombramos apoyo técnico, pero no necesariamente tenemos que hacer un informe técnico. Entonces, una cosa es el apoyo técnico que me acompaña a las visitas especiales para yo poder pedir la documentación que es. Entonces, yo necesito ver el flujo de caja de los recursos de la salud, pero pues yo no tengo ni idea de cuentas bancarias, no tengo ni cuenta de gastos, de nada, de estados financieros, entonces pues me voy con un apoyo técnico y para eso habilito a un contador. No me puedo ir sin nombrarlo porque es que el proceso es reservado, es solo para las partes y para la Contraloría, pero para los funcionarios que se encuentran asignados. Entonces tengo que asignar al apoyo técnico. Ese apoyo técnico me va a acompañar durante todo el proceso. Y cuando yo vea que es algo que yo ya no entiendo, que necesito algo, pues tengo que decretar el informe técnico, porque ya ella de pronto está mirando unas cuentas que yo no sé si son, si no son. Entonces lo que hago es decretar el informe técnico, porque ya tengo el funcionario que me lo va a rendir. Ella me rinde el informe técnico y luego yo le corro traslado a los presuntos responsables, ¿cierto? Y ese es el tema
o el quid que nosotros tenemos del asunto frente a los informes técnicos. Porque a través del tiempo nos han querido pegar ese informe técnico a el informe técnico que se rige en el Código General del Proceso, antes Código Procedimiento Civil. Pero resulta que los informes técnicos de que trataba el Código Procedimiento Civil y los que trata hoy en día son precisamente técnicos. Es como cuando yo le digo a un experto en turbinas de avión, dígame si esa turbina del avión, cómo funciona esa turbina del avión. Entonces, él me va a decir, tiene esto, tiene engranajes, tiene electricidad, por acá entra, por acá sale, pero él no me va a inventar nada. Él no me va a decir nada, ¿cierto? Eso es un informe técnico de los del Código Procedimiento Civil, que le pregunto a la entidad encargada del clima en Colombia, ya no me acuerdo si es el IDEAN, que si en el mes de abril y mayo y junio hubo la invernal, o en octubre, noviembre y diciembre del año tal hubo la invernal. Entonces la entidad pública lo que va a ir a mirar es sus registros y me va a rendir un informe técnico, ¿cierto? Pero ese informe técnico es simplemente técnico, de registros, de nada más. Nuestro informe técnico es distinto, ¿sí? Que dicen los abogados que no lo inventamos. Afortunadamente después del 2011, pues no nos han discutido tanto, pero siguen las discusiones, porque antes no existía. Y nosotros por no decretar pruebas periciales, que con el Código de Procedimiento Civil antes eran tan largos y tan complicados por la objeción que había de los dictámenes. Entonces nosotros procurábamos no decretar esos informes técnicos. Esto era para señalarles que la Corte Constitucional y las normas como tal han señalado que existen esos informes técnicos. Desde por allá, desde el año de los 90, por allá desde los 90, ese informe técnico existía. Existía en la ley 446, que era descongestión. También existía por allá en la ley 794 del 2003, que modificó el Código de Procedimiento Civil en esa época, en el decreto en el decreto 2651 del 91, ¿sí? Hablaba de experticios técnicos, de informe técnico y de prueba pericial, que son completamente distintos. Yo por eso, pues, aquí les he dejado para que ustedes miren en donde la misma Corte Constitucional en sentencias de tutela, pues no son reglas generales, pero no son sentencias, pero por lo menos para entender que la misma Corte dice que las experticias técnicas difieren de los dictámenes periciales, regulados por el Código de Procedimiento Civil, aunque esta tutela es del año 2012, pero aplica, así como también difieren de los informes técnicos de entidades y dependencias oficiales que reglamentan el artículo 243. Entonces, aquí me está diciendo, el informe técnico no es igual a dictamen pericial, y el informe técnico tampoco es igual a los informes técnicos que rinden las entidades públicas en el código, que estaban ordenadas en el Código de Procedimiento Civil para esa época. Entonces, sí tiene autonomía el informe técnico. Y esa autonomía se vino a concretar con la ley 1474 del 2011, cuando en el 117 la norma nos dice que nosotros, la Contraloría, podemos decretar informes técnicos y que esos informes técnicos los pueden rendir tanto las entidades públicas como nuestros propios funcionarios, que debe ser en forma gratuita, que estos informes técnicos podemos nosotros darle un término para rendirlo. Entonces está en el artículo 117 de la ley 1474. Creo que me toca colocárselos aquí porque no lo transcribí, pero pues sí, me perdona, pero me tomo el momento para mencionar ese artículo 117, porque pues es importante que nos quede claro que esos informes técnicos, si bien no tienen una forma de hacerle la contradicción, sí son aplicables en lo similar al Código General del Proceso, porque les estoy diciendo, no es igual al Código General del Proceso, pero la forma de contradicción sí la voy a hacer así. ¿Por qué? Porque los implicados siempre nos piden que escuchemos al técnico de la Contraloría en testimonio técnico para avalar el informe técnico, y eso pues no tiene sentido ni cabida legal por ninguna parte, porque no es la forma de hacer la contradicción del informe técnico.
¿sí? La contradicción todos, creo que ustedes y nosotros todos la hacemos a través del artículo 275 del Código General del Proceso, que dice que se da traslado para la contradicción, permitiéndoles pedir ajustes, complementaciones, aclaraciones de ese informe técnico. Y así es como lo hemos hecho nosotros. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que los órganos de vigilancia y control fiscal pueden comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se relacionen con su profesión u especialización. Y también se le puede requerir a entidades públicas. Y nos dice que ese informe se pone a disposición de las partes por el término que el funcionario de conocimiento a bien tenga. ¿Y para qué? Para la contradicción. Cuando hay vacío en esa contradicción es donde entran ellos a decirnos que la contradicción es a través de testimonios, pero eso no es cierto. Nosotros no podemos darle la oportunidad de que se haga a través de testimonios, porque no es la forma para hacerlo. La forma idónea, legal, como yo les dejo aquí en las diapositivas, es dando el término de contradicción de la prueba. Y ese término de contradicción hace relación a que pueden pedir aclaraciones, complementaciones y ajustes, nada más. Entonces, ese testimonio que nos piden ellos, pues es inconducente, porque no es la prueba, no es la forma para probar o descalificar un informe técnico. La única forma para descalificar un informe técnico es presentándole las solicitudes de aclaración y de complementación. Entonces, eso quería decirles frente al informe técnico. De pronto, si aquí en la cartilla los profundizamos un poco más para que ustedes lo tengan claro y les dejamos las reglas para que ustedes vean cómo la misma Corte Constitucional dice que son distintos a los informes de las entidades públicas, que son distintos a la prueba pericial. Y eso significa que lo podemos llamar informe técnico y puede tener conceptos, decisiones del mismo apoyo técnico, pero son técnicos. Ya cuando la situación se complica, pues tendré que practicar una prueba pericial, que es como lo dice la Corte. Ya cuando no se puede terminar con un informe técnico, la situación es distinta. Ya necesitamos un concepto distinto. Una cosa es cómo funciona la turbina, cómo debieron ponerse aplicarse las normas de sismoresistencia en la obra pública, ¿cierto? Distinto a que el material que se usó era de mala calidad, porque entonces ahí sí tenemos que hablar, es como una prueba más, digamos, más atómica, como se le hizo a los volardos, las pruebas atómicas, para saber si el concreto era más arena que cemento, si era más gravilla que cemento, si realmente la calidad y el cobro o el costo de ese medio probatorio era el que le correspondía. Entonces, eso era lo que yo tenía que decirles sobre el informe técnico. En este momento, entonces, cambio la página para hablar de la visita especial. La visita especial en el artículo 31 nos dice la ley 610 que sirve para hacer un examen o un reconocimiento por parte de las contralorías sobre documentos, hechos, sobre circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia, ¿sí? Y es una prueba realmente, digo yo, nuestra prueba mágica, porque cuando usted va a una visita especial, usted puede recaudar documentos, usted puede escuchar en testimonio, usted puede pedir aclaraciones, ¿cierto? Puede, bajo la gravedad del juramento, hacer que le certifiquen que la información no se encuentra en la entidad pública, sin que esto implique un abuso de la autoridad que tenemos nosotros, porque pues así hemos sido tachados de que hacemos allanamiento, y eso no es allanamiento, es una visita especial, que ahora utilizamos las tecnologías de la información y los medios electrónicos para guardar la prueba, entonces ya estamos haciendo allanamientos o copias espejo o situaciones que realmente no son y que están contempladas así no se utilicen las funciones de policía judicial que trae la ley 610 en el artículo 10º. Difícilmente nosotros decimos, venga, usted no me entrega eso, yo empiezo a ejercer, porque la ley 610 sí dice cuáles son esas funciones y sí van más, pero la visita especial es digamos, el medio de prueba por excelencia del proceso de responsabilidad fiscal y tiene connotaciones totalmente distintas a la inspección judicial, porque, por ejemplo, la inspección judicial ahora en el Código General del Proceso se encuentra limitada a que solo se puede hacer por una vez. Y aquí en nosotros
podemos hacerla cuando queramos, cuantas veces necesitemos. ¿Qué es lo importante? Que nosotros realicemos las actas como debe ser. Si a usted le pasan 4 acetas de documentos y usted dice, no, cópiemelas todas, usted en esa acta de visita especial no puede decir que se recaudaron 4 acetas de documentos relacionadas con el contrato 2014. Usted tiene que tomar documento por documento, ¿cierto? Y decir qué recaudó, porque lo que le firma el representante legal de la entidad o quien atendió la visita es lo que realmente usted va a llevar al proceso. Acuérdense que el artículo 29 también nos habla que es nuestra responsabilidad velar por la cadena de custodia de esas pruebas. No significa que nosotros apliquemos cadena de custodia, pero por lo menos ese medio probatorio tiene que constar que fue recaudado en esa visita especial, porque más adelante me pueden decir, venga, pero este contrato 1040, eso no fue recaudado en visita porque en el acta no dice, y resulta que estaba dentro de esas 4 acetas que yo me traje de la entidad. Entonces, ese medio probatorio, ¿cómo llegó? ¿De dónde lo saqué? Pues me van a hacer excluir esa prueba porque no reúne los requisitos necesarios que llama la ley sustanciales para hacer plena prueba dentro de un proceso. Entonces, es de cuidado donde venga de verdad un abogado que maneje la prueba de esta manera, nos puede hacer fallar. Y les decía, nosotros no manejamos cadena de custodia, pero la cadena de custodia es un registro de dónde estuvieron los documentos y cuidarlos de que no sean alterados, que es lo mismo que dice nuestra ley 610. Entonces, si un medio probatorio en materia penal se pierde, eso significa que pudo haber sido alterado. Y eso pues trae unas consecuencias graves porque la prueba puede ser excluida del proceso y no, porque ya la Corte Suprema de Justicia también ha dicho, si se desaparece un arma por 15 días, pero vuelve y aparece, y de los demás medios probatorios yo veo que es la misma arma, pues ahí no tiene ninguna incidencia que se haya perdido la cadena de custodia porque sigue siendo un medio probatorio que se corrobora con los demás medios de prueba. Y nosotros, nuestra cadena de custodia, la mejor es la visita especial. O sea, en la visita especial yo digo uno por uno, así nos dé pereza. Pero toca colocar los 8.000 folios que me dieron, si son importantes, yo tengo que colocarlos, porque entonces, ¿para qué me voy a recaudar documentos que no me van a servir? Porque yo también tengo que recaudar documentos conducentes, pertinentes y útiles. Por eso a veces uno ve expedientes grandísimos, porque van y dicen, deme eso, no, esos también, esos que, ¿de qué tratan? Y nosotros vamos a ver y realmente no están plasmados en el acta de visita especial. Pero pues bueno, frente al tema cadena de custodia, hay mucho que decir porque hay momentos en que nuestras pruebas deberíamos utilizarlos, utilizar esa cadena de custodia para casos que se nos han dado como específicos, ¿sí? Pero también tenemos que prepararnos porque algún día pues que podamos hablar del tema, pues contaremos experiencias en responsabilidad fiscal donde nosotros los funcionarios viajamos a la región y nos venimos el viernes y guardamos las pruebas sábado, domingo, hasta el lunes que llevamos a la oficina. Eso no está muy bien. Entonces ahora procuramos llegar un día antes para poder ir y dejar los documentos en los despachos con los competentes para saber dónde está esa prueba y de esa manera cuidamos digamos, que no se alteren documentos. En algunas visitas usábamos el celular y llegando aquí a Bogotá al aeropuerto nos robaban el celular, se perdían todas las fotografías. Entonces sí hay momentos en que hay que asegurar la prueba, no llamarla como cadena de custodia porque la cadena de custodia es una planilla que se diligencia a quién coge hoy la prueba, quién mañana la tiene, a quién se la pasó y hasta que llega el juicio para develarla, ¿sí? Entonces eso aplica en materia penal, aquí no aplica, ¿sí? Pero sí hay situaciones donde nosotros tenemos que tener en cuenta el aseguramiento de la prueba. Entonces la visita especial está en el artículo 31, ahí les dejo un comparativo que nos hacen de la misma frente a la inspección judicial y ahí van a ver ustedes que son totalmente distintas y nuestra prueba es tan manejable, tan importante que no está limitada dentro del proceso para practicarla 2 o 3 veces si es necesario. Y ahí entonces pasamos al tema del control jurisdiccional. Yo aquí realmente lo único que tengo que decirles frente al tema del control jurisdiccional es citarles el artículo 148 que me dice que los fallos con responsabilidad fiscal deben tener un trámite 148A de
la ley 1437-2011, CEPACA, ¿no? Recuerden que si les decimos CEPACA, no es porque querramos los abogados llamarle así, sino porque el último artículo del Código Civil nos dice que las codificaciones se llaman por sus siglas. Entonces, si yo hablo del Código de Procedimiento Penal, pues tengo que ser el CPP. Si voy a hablar del Código de Comercio, el mismo artículo me dice, llámelo CCO, para no estar todo el tiempo escribiendo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, pues le llamamos el CEPACA. Entonces, este artículo 148A, que es donde están los medios de control, por medio de los cuales uno puede acudir a la administración para dirimir los conflictos que se presenten entre particulares y las entidades públicas, o entre nosotros mismos, los funcionarios y las entidades públicas. Entonces, quedó en esa parte como si fuese, digamos, no sé, tal vez no debió quedar en esa parte porque el artículo habla más es del procedimiento, de decirnos que tendrá un trámite preferencial frente a las demás acciones, o sea, medios de control, porque ya el mismo Consejo de Estado no quiso seguirlos llamando acciones, sino medios de control, y procesos que conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con excepción de las acciones de tutela, populares, preventivas, de cumplimiento, del recurso del habeas corpus, porque a pesar de que algunos se llaman medios de control, otros siguen siendo acciones porque son acciones constitucionales. Y nos dice que ese trámite no puede durar más de un año. ¿Sí? El estudio que hacía el Contralor para soportar el cambio constitucional era que los procesos en general para determinar ante la jurisdicción de lo contencioso su validez duraban de 7 a 12 años. ¿Sí? Entonces aquí no pueden durar más de un año y nos dice que la rama judicial a través de su órgano competente adopta las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto. Entonces esperemos cómo se va a regular, cómo va a ser la entrada en vigencia, cuál va a ser el procedimiento. Realmente me parece súper interesante el tema. Ya finalmente voy a hablarles de estas dos formas de control prevalente que tiene la Contraloría, ¿cierto? Frente a, a lo que corresponde a la intervención funcional de oficio y a la intervención funcional excepcional, ¿sí? Que es el mismo control excepcional, solo que ahora tiene, digamos, como otras connotaciones. Y entonces esos dos ejercicios de funciones de intervención funcional hacen relación al ejercicio que tiene la Contraloría del control prevalente de la vigilancia y control fiscal. Pero ese control prevalente tiene varias connotaciones o varios mecanismos. Entre ellos están la vigilancia fiscal concurrente, integral o selectiva, transitoria o permanente, que más adelante podremos hablar de eso en una próxima charla, el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, el Sistema Nacional de Control Fiscal, el SINACOF, las acciones conjuntas y coordinadas entre las contralorías, la intervención funcional de oficio y la intervención funcional excepcional, cuya resolución ya expidió el Contralor y ya se encuentran reglamentadas, que es la resolución 0767 del 24 de julio de este año. También existe algo que se llama fuero de atracción y las demás que determine el Contralor General de la República, sin que eso implique que le vaya a quitar todas las competencias a las Contralorías territoriales porque sí. Entonces, cuando hablamos de esta intervención funcional de oficio, acudimos al decreto legislativo 403 y a la resolución que les acabo de señalar, que es la 767 del 24 de julio de 2020. Y es una intervención que realmente ya la hicimos y fue con los procesos del COVID, donde mediante un acto motivado, el Contralor General de la República, por unos criterios especiales que hay, desplaza a las contralorías territoriales de la competencia y asume el conocimiento de determinados asuntos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos criterios para asumirlos? Que haya por la trascendencia o impacto social, ambiental, económico, político o en el ámbito nacional, regional o local, que sean tan importantes que lo ameriten, ¿cierto? Entonces, si hay un caso de impacto nacional, el Contralor lo va a asumir, pero pues va a tener que cumplir con unos requisitos también. Por ejemplo, que haya falta de capacidad técnica, operativa o logística en esa Contraloría Territorial, ¿cierto? Que esa vigilancia y control fiscal no se puedan dar de la manera que se espera. Entonces, por eso, la Contraloría tendrá que determinar si efectivamente de pronto la Contraloría carece
la territorial carece de personal especializado o no tiene las tecnologías o los equipos técnicos para realizar esas acciones de control de alta complejidad, o porque haya un bajo nivel de avance en las investigaciones o en los ejercicios de control que debería estar haciendo el ente, que eso fue lo que pasó con los procesos del COVID, porque efectivamente salió el 16 de marzo el estado de excepción y ya el 20 de marzo todos los entes territoriales, todas las entidades territoriales estaban contratando kits de alimentos, kits de aseo con sobrecostos. Entonces, como ya tenemos una diaria que es el observador que tenemos nosotros de la información, pues ellos empezaron a darse cuenta que esos contratos que se registran allá en el SECOP, pues las cuantías eran más grandes, más altas de lo que podía valer. Entonces salió el tarro de atún a 22.000 pesos, que la libra de arroz a 10.000 pesos, una cantidad de, digamos, de sobrecostos que eran hasta el 100%, es más, hasta el 150 o 200%. Entonces dijo la Contraloría, pues, ¿qué están haciendo las territoriales? Pues hagamos uso inmediatamente de este sistema. Todavía no estaba reglamentado porque fue en el mes de marzo, las resoluciones del mes de julio. Sin embargo, el Contralor expidió una resolución provisional del mes de abril donde nos permitió hacer esa intervención de oficio. El Contralor General de la República es el que decide, ¿cierto? Eso es discrecional. Él verá los criterios técnicos de pertinencia y de eficiencia y necesidad que tenga. También hay razonabilidad, proporcionalidad, oportunidad, y será el que determine cómo. ¿Cómo se va a determinar? Esto se va a determinar a través de visitas que se llaman visitas fiscales a la Contraloría Territorial, y allí se va a examinar el asunto, todo lo que ustedes han hecho, todo lo que las territoriales han hecho para asumir ese conocimiento, cuáles son los sistemas de información que tienen. También les puede pedir más bien un concepto para que ustedes se lo entreguen, o va a nombrar entidades, no sino dependencias de la Contraloría, que vayan y hagan una vigilancia, miren, conceptúen sobre el tema, y pues ahí él va conformando como un expediente administrativo que es preliminar, y él va a tener en cuenta si lo hace o no. Finalmente, cuando ya tenga todo reunido porque ha hecho la vigilancia, pues no se puede demorar tampoco porque tampoco sería efectivo. Entonces se expide un acto administrativo motivado, ¿cierto? Y ese acto administrativo es discrecional, no tiene recursos, según la resolución 767, y va a puntualizar cuáles son los ejercicios de vigilancia y control fiscal sobre los que va a recaer concretamente esa intervención funcional de oficio. Y se dice que es integral porque si usted está haciendo auditoría, pero además tiene procesos, pero tiene cualquier, digamos, sistema o cualquier objeto que usted esté, digamos, cualquier ejercicio que esté haciendo en la Contraloría Territorial sobre ese asunto, se lo tiene que pasar a la Contraloría. Sea auditoría, sea actuación especial, sea proceso de responsabilidad fiscal, sea una indagación preliminar. La única excepción es que si ya hay fallo, la Contraloría no se mete con el fallo, ¿sí? Si hay fallo, no se lo va a traer. Eso no significa que la Contraloría Territorial pierda competencia para conocer ese asunto, porque, como se ha visto en la práctica, cuando el Contralor considera suficiente ya la forma, digamos, ya está adelantado y ya la Contraloría lo puede seguir llevando, se los devuelve, y lo hace también a través de otro acto motivado donde señala que ya desaparecieron esos fundamentos de hecho o de derecho que le dieron origen. Y realmente estos aspectos y estas reglas y estos criterios son los mismos que se tienen para la intervención funcional excepcional. Aquí yo les dejo pues algunas, digamos, presentaciones que más tienen que ver con el decreto y de la resolución, de qué es lo que se tiene que hacer para poder ejercer un control funcional de oficio. Entonces aquí tenemos lo que corresponde al acto administrativo que se comunica. ¿Qué pasa con ese acto administrativo que ordena la intervención funcional? Pues suspende las actuaciones de vigilancia que venga haciendo la territorial, todas las IP, los procesos, las actuaciones, todo, ¿cierto? Y tiene que enviar la territorial dentro de los 5 días hábiles siguientes la comunicación a la Contraloría.
¿sí? Perdón, la comunicación no, el expediente o la actuación a la Contraloría. Tiene 5 días para remitir. Si es una indagación preliminar o un proceso de responsabilidad fiscal, pues lógicamente que el funcionario de la territorial tendrá que expedir un auto señalando que se dio esta clase de intervención y que tiene 5 días para remitirlo a la Contraloría General y lo notificará ya por estado si es un proceso de responsabilidad fiscal o lo informará si está todavía sin proceso. Si es indagación preliminar, pues no habrá problema en la forma de simplemente una comunicación a la entidad pública de que lo asumió el control la general y se tendrá que remitir y apenas llegue aquí, pues la titularidad y la competencia se transmite a la Contraloría y la Contraloría lo que tiene que hacer es darle continuidad al proceso o revisar lo que hubo y ese proceso terminará, si el Contralor así bien lo tiene, hasta que haya cobro coactivo. Si la Contraloría no está de acuerdo con el ejercicio de la vigilancia del control fiscal que venía haciendo la territorial, lo puede cambiar, es autónoma para hacerlo, eso quedó escrito tanto en el decreto como en la resolución y ya la Contraloría continuará y validará las actuaciones que considere que son las que deben seguir. Eso no, ese término en que la territorial remite el expediente no va a tener efectos para la caducidad ni para la prescripción. ¿Qué quiere decir? Que eso no va a suspender ni el término de caducidad si lo que usted manda es un hallazgo, ni va a suspender el proceso si es la prescripción del proceso, si es un proceso de responsabilidad fiscal. O sea, esos términos que duremos en que ustedes me lo envíen a la Contraloría General, pues esos términos no van a contar para efectos de caducidad o prescripción. Y cuando se den determinados casos, pues se puede retornar la competencia. Yo ahí les dejo como un cuadrito del procedimiento porque la resolución, si realmente la 767 señala que este procedimiento se va a hacer por parte de la oficina jurídica, que primero se hace un informe preliminar de vigilancia concurrente y de seguimiento de recurso público. Después de eso, la oficina jurídica va a revisar ese informe preliminar, ¿cierto? Y si considera que no está como completo, ordena una visita a la territorial para mirar, digamos, las acciones de esa territorial frente a ese caso. Si considera que hay que traerse el expediente, entonces tiene un mes para analizar ese informe preliminar y proyectar para el señor Contralor la decisión de la intervención funcional de oficio. Y tenemos otra intervención funcional excepcional que también hace parte del control prevalente, que es la intervención funcional excepcional, que es así, nosotros todos la conocemos. Se puede dar también en cualquier tiempo, al igual que la otra, en los ejercicios de vigilancia y control fiscal que tengan las territoriales. Pero aquí sí tiene que ser a solicitud de los sujetos calificados para pedir el control excepcional, que ahora se amplió, ¿cierto? Esos sujetos ahora son el gobernador, el alcalde, la asamblea departamental o el consejo distrital o municipal, una comisión permanente del Congreso, las veedurías ciudadanas, el contralor territorial del órgano de control fiscal competente para conocer ese asunto. O sea, el mismo contralor nos puede pedir, el auditor general de la República, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, el procurador general, el fiscal general, el defensor del pueblo y la ciudadanía a través de los mecanismos de participación que la ley establece como tal. ¿Cuáles serían las razones para esa intervención excepcional? También nos las trae tanto el decreto como la resolución 767 y nos dice que se pueden dar una o varias razones de las siguientes. Que haya duda de la imparcialidad o la objetividad de la Contraloría Territorial, que se considere que existe una mora injustificada en ese asunto, que hay una falta de eficiencia o efectividad en las acciones de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Territorial, que hay presiones o injerencias que puedan afectar sus acciones de vigilancia y control, incumplimiento manifiesto a los reglamentos de armonización, unificación y estandarización de la vigilancia y control fiscal dictados por la Contraloría, posibles actos de corrupción también, ¿cierto? Que serían como el cierre de esas razones para la intervención.
pero también tiene unas reglas para la intervención y son las mismas que tiene para la intervención funcional de oficio. El acto motivado sobre ejercicios de vigilancia y control fiscal que sean previamente identificados, que se puede hacer sobre todos los ejercicios, llámese auditoría, actuación especial, proceso de responsabilidad fiscal, indagación preliminar, a excepción cuando el proceso tenga fallos, ¿cierto? Que no afecta el ámbito funcional de la Contraloría Territorial, que no procede respecto de los procesos con fallo, que ya lo dijimos, la intervención se extiende hasta la culminación de la actuación, incluso hasta el cobro coactivo, y si desaparecen los fundamentos también se lo van a devolver. Entonces también hay una comunicación del acto exactamente igual. La entidad territorial tendrá que expedir un auto y remitirlo entre los 5 días siguientes a la Contraloría. Suspende cualquier acción, no puede adelantar ninguna otra acción que tenga que ninguna otra actuación queda completamente suspendido, no pierde su competencia y se le pueden devolver cuando hayan desaparecido como tal las circunstancias que originaron ese control excepcional. Igualmente, pues aquí yo les dejo el procedimiento que está en la resolución 767, porque también este procedimiento tiene que hacerlo la oficina jurídica, solo que aquí este procedimiento se va a llevar a cabo a través de la delegada de participación ciudadana, donde él va a recepcionar, registrar y direccionar esa solicitud de intervención funcional por los sujetos que dijimos que eran los calificados para hacerlo, y allí la oficina jurídica va a verificar si se dan los requisitos para esa solicitud. Si no reúnen los requisitos, devuélvese esa solicitud a donde corresponda y lo remite al competente. Y si lo acepta, pues, pero de pronto falta algún requisito, pues llama a la persona que, digamos, al sujeto calificado, le da un mes para que lo corrija. Con la novedad que aquí se van a aplicar los procedimientos de la ley 1755, que es el del 2015, que son los procedimientos del derecho a petición. Entonces, se tiene en cuenta como si usted me presentó esta petición, pero está incompleta, se la devuelvo y le doy un mes. Solo que allá en la norma de que está incluida en el CEPACA, nos dice que ese mes es prorrogable por otro mes más. Acá en la resolución no lo dice, pero nos dice usted se tiene que ir al 17 del CEPACA. Y el 17 del CEPACA es el artículo 17 de la ley 1755 del derecho a petición, que me dice que cuando una petición es incompleta, a usted le toca recibirla, pero dentro de los 10 días siguientes se la devuelve al ciudadano para que el ciudadano la complete y le dice que tiene un mes para completarla y que si no la ha completado otro mes, le tiene prórroga de otro mes para que la complete. Entonces, si no la completa, se supone que se archiva, pero pues la resolución no dice nada del archivo, simplemente dice que se debe corregir y que si no se corrige hay desistimiento tácito. Entonces, el artículo 17 habla también de esas peticiones por desistimiento tácito, cuando el ciudadano abandona un derecho de petición y no vuelve. Entonces aquí, si no corrige el sujeto activo, el sujeto que podía pedir el control excepcional, pues hay desistimiento. Si considera procedente y viable el control excepcional, lo que hace el jefe de la oficina jurídica es decretar una visita fiscal para acceder a los sistemas de información, a los informes de ejecución del objeto de control y las acciones correspondientes que viene desempeñando como la territorial. Entonces, hay, digamos, una verificación de los recursos, de la procedencia de la solicitud, si es realmente necesaria esa intervención excepcional, si quiere le solicita el informe a la gerencia departamental nuestra para que vaya a investigue o le pide a la DIARI también información al respecto y de todas formas el de la oficina jurídica será el que tome la decisión del acto discrecional de si se niega o se aprueba, pero pues tomará la decisión, pero finalmente todo eso está en cabeza del Contralor General. Entonces, pues, grosso modo, les he hablado de dos, digamos, sistemas del control prevalente que tiene la Contraloría, que son la intervención funcional de oficio y la intervención funcional excepcional.
De pronto, pues si hubiese más tiempo, pudiese uno profundizar en el tema, pero hay muchos aspectos más que serán interesantes para las próximas 2 charlas. Entonces, pues espero que haya sido pues de provecho, que ustedes puedan profundizar y con el material que se les va a dejar, ustedes van a poder consultar. Yo les dejo las resoluciones también para que ustedes complementen su conocimiento y pues muchas gracias. Doctora Gloria, muchísimas gracias por esta importante conferencia. Creo que nos ha nutrido a todos en los conocimientos y a todos quienes tenemos que llevar procesos de responsabilidad fiscal por compartir esas experiencias del quehacer personal y profesional. A quienes participaron hoy de esta segunda conferencia, muchísimas gracias y espero que nos acompañen en las próximas conferencias, la número 3 y la número 4. Muchas gracias a todos.